escucharte, queremos, Dios mío, ser ministrados por ti. Vinimos con el solo propósito de absorber de ti. Queremos de tu poder, queremos de tu unción, queremos de tu ministración. Somos tus hijos, Señor. Nos hemos entregado a ti de lleno y de corazón. Y estamos aquí porque te amamos y queremos ser ministrados. Queremos ir en el camino de la verdad. Queremos ir en el camino de la justicia. Queremos ir al camino que nos guía hacia la salvación. Y tú mismo nos llamaste y dijimos que sí. Gracias, Dios mío, por esta hora preciosa de bendición. La gloria y honra para ti, Señor. Así mismo en pie, mi hermano, en reverencia a la palabra del Señor. Ayúdenme a leer rapidito y después de que leamos yo le voy a pedir que deje la Biblia abierta. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 10, repito, Apocalipsis capítulo 10, y me va a acompañar a leer del versículo 8 al versículo 11. Repito, Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11. Si hay alguna visita, algún hermano o hermana que no tenga una Biblia, vamos a enseñar ladito para que lo leamos en unidad, en la unanimidad preciosa que el Señor nos ha llamado. Y repito, Apocalipsis 10, versículos 8 al 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor ahí. Yo voy a estar explicando algunas cosas referentes a nuestro tiempo y a todo en su contexto bíblico. Los que lo tengan pueden decir amén. 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 Demos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y con la participación del Espíritu Santo. Amén. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Versículo final que vamos obviamente a leer, el versículo 11, dice: él me dijo, es necesario que profeticen otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Siéntese ahí, mi hermano, hermana, siéntese muy cómodo. Mire cómo los trato, ¿ah? Para escuchar, ¿verdad?, la palabra en esta preciosa noche. Bueno, hoy cuando estábamos apartados, yo realmente no salí. Yo sí me di una vueltita ayer por allí, pero hoy, pues tú sabes, cuando uno va en campaña tiene que encerrarse, tiene que apartarse, tiene que salir, despejarse de todo, porque Dios habla. Y siempre Dios da palabra específica, y aunque uno viene preparado con el mensaje, siempre en algo Dios bendice al predicador y bendice, ¿verdad?, a los oyentes. Estaba esta mañana yo apartado ahí en el cuarto, ¿verdad?, donde me estaba quedando, y de momento, como en un flash, cuando yo estoy repasando el mensaje, me vino algo, ¡bum! Un sueño que yo tuve y me vino hasta la edad que yo dije: ¿pero qué es esto? Cuando yo tenía 14 años. Yo siempre, ¿verdad?, hablo en mi testimonio algo muy importante. O sea, yo, cuando Dios me llamó, yo no quería predicar. Bueno, yo lo digo, yo soy honesto, yo no quería predicar porque yo sí me creía en el Evangelio, siempre absorbía de Dios, me gustaba muchísimo ir a las profundidades bíblicas, y eso era de pequeño. Yo no me faltaba en una escuela dominical, y cuando mi mamá me llevó a un sitio que estaba allá de campaña, me recuerdo que me dejó con un hermano, ¿verdad?, un maestro de escuela bíblica, con los niños, y cuando él vino a hablar de la historia de Dagón, cuando cayó frente al arca, muchachos, ese hombre yo no le dejaba dar la clase y él contento y feliz. Siempre de la Biblia, siempre desde muy pequeñito aprendiendo, pero después viene un momento donde Dios directamente me llama y yo no quería. Sin embargo, yo no sabía que Dios me iba a llamar a predicar, supuestamente, porque de momento hoy me da un flash cuando yo estoy leyendo la Biblia, y yo me recuerdo que yo tuve un sueño donde la boca mía estaba llena de miel, y yo comía y comía y comía miel. Y cuando me fui en este pasaje, me vino rápidamente ese recuerdo a la memoria. Yo no sé dónde estaba por ahí escondido, pero me vino hoy. Exactamente la misma edad, 14 años de adolescente. Dios me llamó adolescente, pero unos años después. Y estuvo 2 años en insistencia con una experiencia poderosa. Una experiencia que era una cosa terrible. Yo, no. Y mientras más iba de frente, cada vez la cosa, digámoslo así, manifestándose con más poder, yo decía que no. Y recuerdo que una mañana yo estaba ahí, ¿verdad?,
dormido, me levanto, pero cuando me voy a levantar siento como que algo me frisa en la cama. O sea, yo no me podía mover, congelado ahí en la cama. ¿Pero qué es esto? No sentía que era algo maligno, no sentía que era algo diabólico, no sentía que era un ataque de Satanás, porque a la vez, tú sabes, cuando tú sientes la distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y cuando uno ya pues, se ha criado en el Evangelio, o cuando tienes tiempo en el Evangelio, lo sabe distinguir muy bien. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué yo estoy frisado? Entonces vengo yo y comienzo a sentir, es como una cosa, se describe como que internamente, dentro de mis pies, siento que como que me empiezan a dar palos, como que fuera con palos de bambú, pero eso que dolía. Un azote, ¡pam! ¡Pam! Y yo iba ahí sufriendo, tú sabes, congelado, pero tú sabes, no podía dejar de hacer los gestos cuando me sentía que era el Espíritu Santo. Pero de momento, ¡pam! Se fue ese instante cuando yo estaba ahí como congelado, sin moverme en la cama. Me pude mover y empecé a caminar así. Así, bueno, en Puerto Rico se le dice cojo, creo que en otros lugares se le dice el renco, así. Que no podía. Cuando veo que se asoma por ahí mi mamá, para que no me esté preguntando, porque después iba a sospechar y yo no quería que nadie supiera de nada de lo que estaba pasando entre Dios y yo, y que me estaba llamando a predicar, porque rápido obviamente me iban a poner a predicar. Yo me puse así derechito y me fui al baño a sobarme un ratito los pies, tú sabes, escondiéndose de Dios como Jonás. Ay, Dios mío. Eso no funciona, mi hermano. Bueno, se lo digo. Y así comienza esa experiencia. Después, un fuego de Dios en mi corazón que decía, predica, pero que hablaba de aquí internamente. Y ese mismo fuego me llevó a reunirme con mi abuela en su oficina. Un día que, mira qué casualidad, el que tocaba ir no fue, mira quién pone, me ponen a mí justamente cuando eso estaba, que me había levantado de esa mañana, y eso estaba, predica. Subo yo al segundo piso y encuentro a abuelo Gigi un poquito, ¿verdad?, más temprano, siempre lo hacía, ¿verdad? Él era muy responsable para las cosas de Dios, era su vida, llegaba temprano, se preparaba antes de salir en un muy conocido programa, que era la cadena del mediodía. Él hacía un programa de oración en la mañana, a 6 de la mañana, a 7 de la mañana, otro programa ya más de compartir la palabra y de oración a las 12 del mediodía, y tenía la campaña que daba los sábados, más a veces daba los cultos los viernes, más cuando salía, ¿verdad?, de los compromisos. A mí, yo veía bien claro, Dios le había dicho algo, o algo había pasado, porque parecía que él como que estaba esperándome allí, me miraba. Y yo me senté, y fue cuando ese fuego, cuando me fui a hablar con él, ese fuego salió de mi corazón y lo tocó. Predica, y comenzó a hablar en lengua, hermano, algo bien poderoso, y se sintió ahí, como que todo eso ahí, ya obviamente se sentía siempre la presencia de Dios, porque son sitios marcados donde se le sirve a Dios. Pero como que se aclaró la cosa como un poco más, y fue como que tan rápido que ya me buscó una fecha para predicar, que yo predicara en un culto de los viernes en televisión. Y yo dije, ahí está, ¿ves? Y él no le daba parte a cualquiera así nada más. Y ni que fuera su nieto de ningún familiar. Yo soy uno de 9. Entonces, así fue que empezamos. Y yo me recuerdo, yo decía siempre hasta ahora en el testimonio, mira, yo realmente no sabía que yo iba a predicar, pero Dios siempre te avisa, siempre te da las señales. Yo quiero irme, ¿verdad?, directamente aquí en Apocalipsis capítulo 10, y esta revelación que tiene Juan, ya esto fue de sumo gozo para él, porque mientras él estaba escribiendo el Apocalipsis, él estaba preso, desterrado en una isla llamada Patmos. Lo que sucede es que el emperador romano Domiciano, que existía en esa época, trató de matarlo para humillar a los cristianos y burlarse de Jesucristo. Él en su época fue el último apóstol que ya había sobrevivido a todas las persecuciones y estaba ya viejito. Los demás habían muerto, pero de una manera horrible. Yo había estado hablando esta mañana, estaba grabando un video hablando de los 3 Santiago que habla en la Biblia, los 2 discípulos de Jesucristo y el hermano del Señor. Todos murieron de formas horribles. Uno murió crucificado por allá, por Egipto. Otro le cortó la cabeza el rey Herodes Agripa, y el hermano del Señor, esa fue también horrible. Lo tiraron del pináculo del templo, dice la historia, cayó con las piernas reventadas, ya tenía como 96 años, estaba viejito, y era una persona que era muy respetada, en su época vivía más de rodillas que de pie. Se la pasaba orando.
Es una persona justa. Santiago es justo. Entonces, todavía viejito, cuando cae del pináculo del templo, no muere, lo apedrean, no muere, y entonces endemoniado viene y le dan garrotazos hasta que le sacan los sesos. Ese fue el que escribió la epístola de Santiago, que habla contra el chisme que usted lee en la Biblia. Y fue que el hermano, el hijo de Ananías, el fariseo bíblico, que entregó a Jesucristo para que lo crucificaran, el hijo de él llegó a ser sumo sacerdote y fue el que arrojó a Santiago, el hermano de Jesús, de allá arriba del pináculo del templo. Dice así en la historia. Y desde esa vez que hizo eso, fue destituido como sumo sacerdote. Y la cuestión era que querían obligarlo a que negara a Jesús frente a la Pascua, y él lo que hizo fue que proclamó a Jesús. Imagínate, decirle que niega a Jesús, más rápido lo proclamó. Entonces aquí Juan era el último, y ya este emperador lo echó en aceite hirviendo frente a una audiencia romana y de gente allí para humillar el cristianismo. Me imagino habrá dicho, mira, Juan, el discípulo de Jesús, a ver, que usted sabe cómo es el ateísmo y las cuestiones hasta hoy en día se revela. Vamos a ver, tírenlo ahí, a ver si el Señor lo puede salvar. ¿Dónde está ese todopoderoso Dios que habla? Tiraron aceite hirviendo, no le pasó nada, ni olía aceite hirviendo. Se asustaron, el mismo emperador romano se asustó porque eso era como una obra de un dios y esa gente era bien pagano. Bueno, la religión católica es reflejo de eso, católica romana, ¿no? Lo desterraron a la isla de Patmos y allá estuvo 2 años. ¿Y qué pasaría por la mente? Porque nosotros ya sabemos que él tuvo la revelación nos llega del Apocalipsis, pero él mientras estaba viviendo por ese proceso meramente estaba escribiendo, él no sabía. Entonces aquí en la misma revelación se le dice, yo lo voy a leer literalmente, dice aquí, versículo 11, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Él iba a llevar esta palabra, y no solo en esa época, esto ha llegado hasta nuestros días, algo canónico del Nuevo Testamento, donde se nos revela de forma bien clara sobre el tiempo del fin. Entonces, ¿qué yo puedo decir que esto de la miel? La miel es una imagen de revelación y de conocimiento. Lo que Dios le dio, lo que Dios nos da cuando hablamos de la palabra, pero ¿por qué es la amargura en el vientre? En muchas ocasiones, yo desde pequeñito, cuando iba a las campañas, veía ciertas manifestaciones y yo estaba ahí viendo a veces de personas que caían o endemoniadas o oprimidas y se revolcaban y parece que sentían en sus testimonios, me recuerdo, y yo lo he vivido en mis propias campañas cuando he salido, que había algo en el vientre, justamente ahí, belly se dice en el inglés, y ahí en esos lugares es donde se asientan las opresiones, porque los cristianos no pueden ser poseídos, pero sí pueden ser oprimidos. Poseído, y ahí es donde está la confusión. Poseído es una persona que no tiene pleno uso de sus facultades mentales, a veces, otras veces no, tiene una fuerza descomunal, los demonios lo controlan 100%, como los endemoniados gadarenos, y no me diga que era uno, eran 2. Entonces, un creyente puede estar oprimido, le abre la puerta al enemigo, y hay demonios que se alojan en determinados lugares. Uno de ellos el vientre, otro de ellos la lengua, otro de ellos hasta la columna vertebral, y eso se manifiesta muchas veces cuando se ministra. Y son las cosas que hoy en día no se están viendo mucho porque justamente estamos viviendo en un tiempo crítico. El apóstol Juan se le dice que va a llevar esta palabra dulce en su boca, pero en el caso de su vientre amarga, porque él entendía lo terrible de esta revelación, lo terrible que venía a pasar, lo terrible que iba a suceder. Pero lo bueno de leer la Biblia, cuando la leemos, no que apartamos un texto fuera de contexto, sacamos un pretexto y de ahí sacamos una doctrina, como dicen muchos. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. No sé, si me imagino que han conocido a uno justamente de El Salvador que dice que la mujer en menstruación está inmunda. Porque la Biblia dice, lo que pasa es que yo tengo que separar contexto histórico, principio espiritual. La Biblia dice muchas cosas en el Antiguo Testamento, y aunque el Nuevo Testamento es un reflejo del Antiguo, ya mi hermano, el factor tiempo fue puesto por Dios para que hubiesen cambio.
para llegar a aquello que será lo perfecto cuando todo esto por fin sea restaurado. Eso es lo que el Señor como tal busca. Sí, hay algo literal que lo dice así, pero en la dispensación pasada, no ahora, donde la sangre de Cristo limpió todo, donde una mujer con un flujo de sangre tocó a Cristo y para ese tiempo Cristo hubiera sido inmundo, pero la mujer lo que hizo fue que se sanó. Entonces nadie quedó inmundo, lo que hubo fue una sanidad. Y esos son los problemas. Pero cuando leemos la Biblia completa, vemos lo que le pasa a Juan. Y si yo leo, ¿verdad?, el caso del Antiguo Testamento con Ezequiel, algo igual pasó. Yo quiero que me ayude a buscar en Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 3. Aquí estamos tranquilitos, olvídese, sin rush. Yo predico especificando, hoy más que nunca, con la Biblia, con texto, verso. Aunque digan, no, que es estudio. Bueno, para mí hay mensaje, hay estudio, etcétera, pero es que hay que explicar. Y yo con esto hago ejercicios con los hermanos, digámoslo así, para las iglesias que vamos, o los sitios que vamos, o donde lo decimos, puede ser en internet, donde quiera, para que confirmen que lo que se les está diciendo es verdad. Para que vean que hay que relacionar en la Biblia y que tú no puedes sacar un texto fuera de todo lo que dice la Biblia de un mismo tema, para entonces sacar una doctrina de algo errado. Mire, Ezequiel, yo lo voy a leer. 3, 1 al 3. Mire lo que le dice el Señor. Hijo de hombre, come lo que te estoy dando, come este rollo. Luego ve y da su mensaje al pueblo de Israel. Entonces dice, abrí mi boca y él me dio de comer el rollo. Llénate el estómago con esto, dijo. Y cuando lo comí, me supo tan dulce como la miel, pero en la boca. Entonces, oye, hay una concordancia, hay un sentido espiritual, hay un mensaje que Dios nos está ministrando en esta forma, en lo profético, en lo que significa llevar la palabra, en lo que significa, ¿verdad?, esto con el Señor. Pero vamos a leer todavía más ahora. En el caso, vámonos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver lo que dice 2 de Corintios. Yo lo voy a leer, yo voy a leer los textos que estoy dando aquí porque es muy importante para ver la concordancia bíblica y de esta forma nos ejercitamos con esto. Así usted está cada vez más alerta para que no venga nadie con cuentos. Dice, 2 de Corintios 2, 15 al 16. Nuestras vidas son una fragancia semejante a la de Cristo que se eleva hacia Dios. Pero esta fragancia es percibida de manera diferente por ¿quiénes? Los que se salvan y por los que se pierden. Dice verso 16, para los que perecen somos un olor terrible de muerte y ruina, pero para los que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es adecuado para una tarea como esta? Yo estoy leyendo lo de otra versión, en la Reina Valera más o menos lo dice así igual. Entonces, bueno, yo creo, mi hermano, que más específico con eso no se puede. Está bien clara la palabra allí. Está más que clara. Entonces, por causa de Jesús, esta palabra, la palabra de Dios, debe ser dulce a los labios. Debería significar todo para nosotros. Y como vengo diciendo, la miel es una imagen de la revelación, es una imagen del conocimiento. Y la cosa es que a la gente no le gusta realmente que le digan la verdad, en una gran mayoría. Por eso yo digo, bueno, si vienen y te engañan, entonces después te quejas que te engañaron. Pero si te vienen y te dicen la verdad, entonces te molesta. Entonces, por fin, ¿qué es agua o aceite? Es lo mismo con los políticos, es lo mismo cuando les predicas el evangelio. Entonces, siempre es que quieren echar culpas. Y a veces hay como que ciertos decires, ciertos refranes que hasta se han hecho en este tiempo. Les voy a poner un ejemplo para que vean, recordando el tiempo que estamos viviendo. No, que existe el libre albedrío. Sí, existe el libre albedrío. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen. Pero también dice que no se va a dejar dominar por ninguna de ellas. En pocas palabras, vas a ser libre de hacer lo que te dé la gana. De lo que no vas a ser libre, ahora está la historia completa. De lo que no vas a ser libre es de las malas decisiones que tomes. La consecuencia que venga con eso, de eso no vas a ser libre, pero la decisión sí. En pocas palabras, bueno, imagínate, vamos a ver lo que el diablo le dijo a Jesús. Tírate del pináculo del templo, porque la Biblia dice, escrito está, que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra.
lo que hacen muchos predicadores hoy en día, se lo estoy diciendo. Eso es el mismo diablo que está detrás de ellos. Fuera de contexto, claro, la Biblia se la conoce, pero todo tergiversada. Mencionó la Biblia así: no, que yo estoy aquí con la Biblia abierta. La Biblia está abierta, pero si me estás diciendo un disparate, la Biblia puede estar abierta y eso es otra cosa aparte. Entonces son decires que manipulan. Que tú tengas la Biblia abierta frente a mí, que tú digas, no, que el cristiano que se quita la vida puede salvarse. Mira, tengo la Biblia abierta y yo no sé qué, y hasta buscando textos para decir una burrada como esa. Pues tiene la Biblia abierta ahí, pero eso no es lo que dice en su contexto. Eso no es la evidencia. Tienes que hablar con evidencia, contexto histórico, principio espiritual, lenguaje literal, espiritual, profético y simbólico. ¿Qué es lo que la Biblia está hablando allí? Además de todo eso, usted sabe que la Biblia como mente de Dios, si tú lees algo, puede ser en su contexto histórico, puede ser una determinada profecía, pero si tú lees algo que tú le dices, Señor, quiero que individualmente me hables a mi vida. ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me puedes ayudar a resolver este problema? Te lleva a Dios a una parte en la Biblia, en una historia bíblica o en algo que está en un contexto aparte, pero que también te habla a ti exactamente el problema que estás viviendo y su solución. Entonces decimos, ¿verdad? De la experiencia, qué impactante es la palabra de Dios. Y si vemos todo este ejercicio como tal, la palabra de Dios una y otra vez se evidencia a sí misma. Repito, la palabra de Dios se evidencia a sí misma. Tú tienes que ver en este tiempo, ubicarte en el calendario profético que estamos viviendo en un tiempo llamado principios de dolores. Tiempo donde se está apostatando de la fe a niveles inimaginables. Esto ya ha ido de forma creciente cada vez más en señales. Ejemplo, yo me acuerdo cuando se predicaba, para comienzos de los 2000, que los principios de dolores eran guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. La gente siempre decía, ay, pero guerra en todos lados, pestilencia en todos lados. Pero desde que vino entonces la pandemia, todo el mundo le asustó. Y pudieron entender que es una profecía dada que va a ir aumentando de manera creciente como una señal que el arrebatamiento de la iglesia está pronto a ocurrir y que se va a manifestar en la tierra un anticristo y un falso profeta. Y dése cuenta, siempre por cada década que pasa hay cambios. Ejemplo, comienzo de los años 2000, un evento terrible con la destrucción de las Torres Gemelas, año 2001. Pasa esa primera década, viene otra década y ¿qué es lo que comienza? Los terremotos. Nunca temblaba en la tierra como comenzó a temblar desde los años 2010 en adelante. Mi abuelo Guille, como bien me he escuchado ver en la campaña, en los videos, decía, la tierra va a temblar como un borracho, meramente haciendo alusión a la profecía bíblica. Y en esa época nunca temblaba como ha temblado ahora. Constantemente tiembla. Ahora sí, y ese 2010 se decía desde aquel tiempo que fue el año que más tembló. Y hubo terremotos bien significativos, justamente en Turquía, que recientemente hubo una hora. Un terremoto en Turquía ese 2010 donde más de 50 personas murieron. Hubo un terremoto en Haití donde la casa del presidente de Haití se derrumbó. Y hubo personas allá también en Haití que estuvieron atrapadas, que llegaron a comer cadáveres. Entonces hubo un terremoto también en Chile en ese año, donde el eje de rotación terrestre se afectó, haciendo que los días se acortaran milisegundos, dicho por gente, digámoslo así, de forma más general, científica. Entonces viene el 2011 y viene otro terremoto en un área en Japón. Tú veías, todavía sabes, está en la internet, esas olas de tsunami, llevándose casa, carro, gente, todo por ahí después del terremoto. Una cosa impresionante. Entonces comienza año 2020. Entonces ahora es una pandemia. Y van de aumento todas las cosas. No solo pandemia, aumento en el caso de las guerras y rumores de guerra. Los medios están callados, pero la cosa en Rusia se está poniendo cada vez más mala. En Israel, los otros días, históricamente nunca les habían mandado tanto cohete, tanto, bueno, digámoslo así, tanta
¿sabe? Tanta destrucción. O sea, va en aumento. Y por allí se espera que sucedan también ciertos eventos catastróficos con terremotos. Yo me recuerdo cuando estaba comenzando estos años, antes de la década esta 2010, 2008, 2009, ya había gente que estaba profetizando que Dios les había mostrado, gente seria, que venían terremotos. Para ese tiempo todavía, antes, 2008, no temblaba como empezó a temblar luego. Y Dios había mostrado unas cosas que se han ido progresivamente cumpliendo. Entonces, en contraposición, viene el diablo y usa a esta gente que le hacen las vacaciones a decir que vienen asteroides y meteoritos, a dar fechas que nunca se cumplen y a pelear conmigo porque yo digo que eso no es bíblico y diciendo que yo no soy de sana doctrina. Entonces, son bíblicos y supuestos sana doctrina para lo que les conviene. Porque si fueran de sana doctrina bíblica, supieran que la Biblia habla del principio de dolores, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, señales en los cielos. ¿Dónde tú me buscas el asteroide ahí? Caerán asteroides, caerán meteoritos. No, que Apocalipsis, que es una estrella. Esa es ajenjo, esa hace que las aguas se vuelvan amargas, pero eso no dice que es un meteorito ni un asteroide. No, que cae una estrella del cielo a la tierra y abre la puerta al abismo. Ese es Satanás, que Miguel le da una pela y lo tumba para acá. Esa estrella es Satanás, no es ningún meteorito. ¿Cómo una estrella va a abrir el abismo? Ese es el diablo que se le da la llave de la... Entonces estamos hablando del Apocalipsis, estamos hablando de estos tiempos. Entonces parecen un buey visco, no saben ni para dónde ver, están más perdidos que buey visco por ahí. Y eso es sana doctrina. Uy, no me digan. Y si en esta confusión, siempre están con eso, que los asteroides, que los meteoritos. Había uno allá en Puerto Rico que dio fecha y todo, no se cumplió ninguna, creo que fueron como 2 o 3. Parecen ya los testigos de Jehová con el fin del mundo, nunca se les cumplió. Como los adventistas, como esta misma Ellen White, que nunca se cumplió, fue para los 1800 por ahí. Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay palabra, eso es lo que pasa en la confusión que hace el enemigo en este tiempo, en estos días. Es un tiempo que siempre, mi hermano, vale la pena repasar de acuerdo a la Biblia para estar consciente de la realidad que vivimos. Y Dios pone en tu boca una palabra que es como la miel. Entiendes lo que va a pasar y es un poco amarga. Y entonces, como nos dice en el caso de la Biblia en 2 de Corintios, vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a ver aquí 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 16. Vamos a leer el 16. Para los que perecen, somos un olor terrible de muerte y ruina. Eso no es solo para los inconversos. En este tiempo hay muchos en las iglesias que son supuestamente cristianos y están peor que el inconverso. Implacable, malo. Pero una cosa a un extremo, chismoso, pero Dios mío, ni el diablo se tiene que esconder. Le quitan el infierno al diablo si el diablo se deja. Con chismes y contiendas y revoluciones y problemas. Increíble. Entonces, eso es lo que vivimos. Cuando usted ve en la Biblia sobre los tiempos antes del diluvio, lo primero que te dice Génesis es que había violencia en la tierra. Eso es lo que está subiendo hoy en día. Tú ves entonces Mateo 24:37, que dice que como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Si se refiere a la venida del Hijo del Hombre, es algo que va a ir progresivamente en aumento. Lo que estamos viendo en esta era, en nuestra época, en nuestro tiempo, irá progresivamente en aumento. Más, lo que tiene frenado a esto es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿en dónde está? En la iglesia, que es el actual templo. No puede haber ninguna construcción de ningún tercer templo judío hasta que la iglesia no se vaya, porque hasta que este templo no se vaya de la tierra, entonces ese tercer templo no se puede todavía construir y en él se va a basar el engaño del anticristo con el tratado de paz. El templo de la iglesia, o sea, el templo del Señor ahora mismo es la iglesia. Y el Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, es lo que detiene la manifestación progresiva de todas las cosas. Ahora, en este 2020, arrancamos bien mal. Mire, cada década pasa algo. El 2020 fue esa terrible pandemia. Y había gente que ni soportaban encerrados, poniéndose gordito.
no había, bueno, lo que sí yo nunca la pegué en la profecía es que no iba a haber papel de inodoro. Ahí sí es verdad que yo no me lo imaginé nunca. Imagínate en el arrebatamiento se va a extinguir. Ay, Señor, qué bochorno. Y peleándose por eso también la gente. Entonces, la gente ahí, ¿sabes? Comiendo, ya no aguanto más. Y eso que estás ahí encerrado, tienes tu comida, gordito, rojito, colorado, por lo menos, ¿verdad? Ahí ya no aguanto más. Imagínate, en un tiempo, pues tendrás que correr, huir, escapar. No podrás confiar en nadie. Olvídate del teléfono porque ya te tienen tu patrón aquí a los sitios que vas, que has visitado, donde visitas, donde estás, donde has vivido. Te va a encontrar bien fácil. Te vas a apagar el teléfono e irte para un monte ahí. Ay, perdón, se me cayó el agua. Tendrás que ir para un monte donde no haya agua, no haya luz. Y la cuestión, confiar en la gente, y en ese tiempo es ahora. En algunos por ahí se entregarán unos a otros. Adivina, buen adivinador, ¿quiénes serán esos? Si hoy en día se entregan unos a otros con el chisme, con la contienda, con la mafia cristiana acá hoy en día, ¿cómo serán esos días? Yo no me quiero ni imaginar. Va a ser bien difícil. Por eso es que hay que estar preparado. Esa teología de que el arrebatamiento va a ser en la segunda venida, eso no tiene. Yo no sé cómo es que se atreven a predicar siquiera eso. La idea de un arrebatamiento es que la iglesia escape por lo que viene. Somos el templo del Espíritu Santo. No pueden haber dos templos a la vez. El tercer templo va a estar en los días de la gran tribulación. Nosotros ya vamos a estar lejos de aquí, fuera. ¿Y qué es lo que esperaría si vemos esta tendencia de década en década? Yo lo digo más específicamente desde los comienzos de los años 2000. ¿Qué es lo que espera para el 2030? Ay, pero yo estoy oyendo por ahí una supuesta agenda de esa fecha. Lo que pasa es que el ser humano dice algo, pero lo que pasa es que si no es la voluntad de Dios no será. Pero la tendencia es que en cada década siempre sucede algo. Y va más arraigado a los principios de dolor. Yo desde la pandemia, bueno, yo tenía compromiso, imagínate, yo iba a ir a Honduras, iba a ir a la Florida, iba a ir a unos cuantos sitios. Yo antes ni siquiera me conectaba tanto así en las redes regular, siempre saludaba, decía dos o tres cositas, pero no como ahora. Verdad que el Señor nos ha bendecido, hemos podido ya desarrollarnos más en la palabra para llevarla a hermanos en todos los países, y es algo que yo no me había detenido tampoco a pensar. Estaba más envuelto en ir por aquí y por allá, pero también hay personas que necesitan la palabra, y es que estamos en un tiempo difícil, malo, donde la gente no consigue dónde congregarse, mucho. Así que denle la gloria a Dios que está en un buen lugar. Y cuando vienen y ven que es un buen lugar, siempre se van a levantar los que son contrarios a la visión. Bueno, conmigo se muerden más porque parece que creen. Imagínate, a veces en la internet dicen: ay, yo me voy de aquí, yo no quiero estar más en esta página. Pero esto no es pista de aterrizaje para que tú anuncies tu salida. Vete ya, entonces se molestan más. Bueno, pero imagínate. Entonces quiere que uno esté también. No, mi hermano, mire, lo que no compete, aquel que no quiere someterse a la voz de Dios, aquel que no quiere obedecer a la enseñanza divina, aquel que no quiere seguir en lo que Dios ha puesto, que se vaya. Y que haga sus propias cosas por allá, tranquilo. Pero cuando venga el día, después se van a arrepentir. Muy tarde. Y esperamos que se arrepientan, porque van a haber algunos que ni eso. Vienen días terribles. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y yo te digo que estos son los mismos, mi hermano, no pueden vivir sin salir por ahí a comer, lo más fácil, por ahí. Eso se acabó, se va a acabar. Tienen que vivir corriendo la gente. No se va a poder confiar así en nadie, ni siquiera en los hermanitos esos. Bueno, y que se quedaron, por algo se quedaron. Es hoy en día, y se quedaron, uy, ¿por qué se habrán quedado? Estar el uno con el otro. Se van a entregar, hermano, es algo que se va a cumplir, es algo que va a venir. Entre esos mismos que te atacan hoy en día, dentro de las mismas iglesias, que se queden, esos mismos se entregarán unos a otros. Posiblemente hasta se marcarán. Yo no veo, es que no es la gente, o sea, ni aún en las iglesias está preparado para eso que viene. Otros les predican prosperidad. Entonces, si Dios te da una palabra que es como la miel y que es amarga,
La palabra entonces que de verdad reprende sin censura, esa es la que yo debo de obedecer para saber dónde estoy yo de verdad parado. Y no es que siempre será un regaño, no es que siempre será un regaño. Es que tú bien conoces como adulto que estás mal, cuando estás mal, y a veces hay gente que se quiere autoengañar. Usted sabe de eso, no solo en la iglesia cristiana, también a los que se la pasan por ahí chupando yeso. Uy, cuidado, no se los toque. Y hablan en el contexto bíblico, les prueban la Biblia y ahora dicen, ahora están ellos queriéndote probar a ti por la Biblia. ¿De cuándo acá la iglesia católica prueba por la Biblia? Tantas enseñanzas erróneas que no son bíblicas. Entonces, de verdad que lo que vemos es que estamos en una era mala, pero que progresivamente se va a poner peor. Así que dele gracias a Dios que por lo menos en este tiempo que vivimos todavía hay oportunidad. Dios me lleva una palabra, yo me recuerdo, varias veces yo creo que yo lo dije por internet o cuando estuve predicando, yo decía, ay, ojalá estuviera yo en esos tiempos de abuelo Guille, para los 80, 90, pero usted sabe que estaba el problema de la guerrilla, todo tiempo tiene sus cosas malas, y él se metió, allá en El Salvador, allá en Guatemala, se metió donde no tenía miedo a esa, y se convertía la gente muchísimo. Y en cuantos lugares iba, se metía, Dios lo llamaba, iba, amenazado de muerte, a veces a brujos lo querían matar, y hay testimonios por ahí. Y no, el Dios te manda, tú vas. Y yo decía, ay, los tiempos del abuelo, que yo no sé qué, y viene Dios y me lleva la palabra, nunca digas que los tiempos de antes fueron mayores que esto, o mejores que esto, porque nunca de esto hablarás con sabiduría. Y la Biblia dice, la gloria postrera mayor que la primera. No, la Biblia dice que solamente es la apostasía. No. La Biblia dice muchas cosas. Me está entendiendo, mi hermano. Me está entendiendo que yo no puedo tomar un texto bíblico y de eso sacar una doctrina e interpretar como que todas las cosas en base a un texto. O sea, yo tengo que ver la concordancia. Por ejemplo, apostasía. Va a haber hay apostasía. Hay un desastre, pero la gloria postrera será mayor que la primera. Pero Jesucristo en su primer milagro registrado en la Biblia convierte el agua en vino, que es tipo del Espíritu Santo, y le dicen, ay, el mejor vino para el final, pero no se suponía que fuera al principio. Demasiados indicios. Entonces, si lo bueno fue mejor, si lo bueno fue antes, digámoslo así, pues lo que viene va a ser mejor. Me confundí con las palabras pensando en lo mejor porque sé que lo mejor viene. Entonces, siempre hay un proceso de transición. Usted no se debe de dejar desanimar. Hay un proceso de transición para todo. Pero hay muchos que quieren llegar cuando todo está ya hecho. Cuando el otro es el que ha doblado la rodilla, cuando el otro es el que ha pagado el precio, cuando el otro es el que ha ido a predicar, quieren venir cuando todo está ya hecho. Y muchas veces, a muchos de nosotros, Dios nos muestra lo que cuesta todo, para que no nos descarrilemos y tengamos un concepto errado también como otro de lo que es el Evangelio. Seamos conscientes del precio que se paga. Muchos hemos comenzado de cero. ¿Y para qué ha valido? Para bien. Pero eso no quiere decir que no va a venir lo mejor. Ya la Biblia lo dice, entonces yo no puedo tampoco, por desánimo, también querer cambiar la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos glorifican su santo nombre? Entonces, hay que predicar meramente lo que Dios diga. Y Dios va a poner en tu boca esa palabra como miel. Pero de esto de los tiempos proféticos y del tiempo que estamos viviendo nosotros hoy en día, que es como principio de dolores, ustedes saben, una de las cosas que siempre está atacando el enemigo es, si se dan cuenta, justamente lo que compone la doctrina bíblica. La esperanza, que es el caso del arrebatamiento, la esperanza de la iglesia, o sea, lo que es la espina dorsal de la doctrina bíblica. Huir de la venidera, yo te libraré del tiempo de la prueba que viene sobre la tierra. La finanza contra el diezmo, traer, digámoslo allí también, digámoslo de esta forma también, cuestiones que eran de la, como vengo diciendo, del pasado pacto, una confusión, un espíritu de confusión como nunca antes, pero que es una cosa increíble. Yo sé que el trigo tiene que crecer con la cizaña y precisamente no todo el mundo, mi hermano, se va a ir en el arrebatamiento. Unos se van y otros se quedan.
Y eso lo vemos bien claro porque Jesucristo hablaba por parábolas. Claro, la palabra como la miel en tu boca, pero también eres un sembrador y la semilla cae en lugares fértiles y en otro momento no cae en sitios fértiles. Pero la palabra se dijo y no va a haber excusa en aquel día. No, que la salvación es individual, pero después tú mismo en la otra vida, cuando estés asustado y estés frente a Dios, lo primero que vas a decir es, ay no, Señor, pero nadie me dijo, ay, pero si tú me hubieras mandado a alguien, yo hubiera querido, ay, esa es culpa de ese que está ahí, ese, el DJ ese. No, a mí, para acá no. Te va a ver a otros por ahí, pero aquí no. No, pero si yo me lo hubiera dicho, entonces sale el televisor. Ahí la grabación. Te dijeron el mensaje, te dijeron que estabas mal, te dijeron que estabas desalineado y dijiste que no. Mi hermano, yo la estoy preparando también para la otra vida porque en ese día del juicio, y estoy hablando del día del juicio, vamos a ser testigos de todo eso. Yo estoy hablando del día del juicio porque está también el tribunal de Cristo para los que somos salvos, que recibiremos un galardón. Pero en el día del juicio para los perdidos, vamos a ser testigos de eso. Todos van a decir, mire, pero mi hermano, todos se lo estoy diciendo. No, nadie me dijo, no. Y por ahí persiguieron al que les dijo la verdad, se pusieron a hablar chismes, se pusieron a grabar videos en internet, no, nadie les dijo, no. Mentiroso además, claro, porque mueren en un nivel de conciencia, de pecado, donde serán pecadores eternos, quemados por toda la eternidad como pollo barbecue. Y si mueren tus pecados, si la persona muere en su pecado, muere como pecador eterno, nunca se arrepintió, el Señor no lo pudo perfeccionar. El nivel de conciencia es el mismo de ahora, sin arrepentimiento, para la eternidad. ¿Por qué usted cree que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios le dijo a los querubines, mira, protégeme ahí el árbol de la vida? Porque si Adán y Eva se hubieran acercado al árbol de la vida y hubieran comido de ese árbol después de haber pecado, hubieran sido pecadores eternos. Ahí sí la humanidad se hubiera perdido para siempre. Y salía esa espada que volaba de un lado al otro, los querubines allí, protegiendo la entrada al árbol de la vida. Y eso parece que es lo que quiere también la gente hoy en día, mientras evoluciona la tecnología. Quieren una inmortalidad, pero siendo parece que pecadores eternos. Eso no va a ser posible. Y si eres un pecador eterno, es porque te perdiste. Fuera, lejos de toda posibilidad de todo lo que tenga que ver Dios, y como Dios en él hay la delicia a su diestra para siempre. Lo único que está fuera de todo el alcance divino es un lago de fuego y azufre que va a estar ahí ardiendo por toda la eternidad. Demonios, diablo, gente, ángeles caídos, todo siendo atormentado por igual por toda la eternidad, los siglos de los siglos. Terrible, ¿no? Y estamos en un tiempo crítico y en un tiempo decisivo. Jesús decía que él hablaba por parábolas para que algunos por allí, viendo no vieran y oyendo no oyeran, justamente confirmando la profecía que dio Isaías. Y eso es lo que estaba en el tiempo de Isaías, estuvo en el tiempo de Jesús y está en nuestros días. Te asombra, y cada vez peor la ceguera espiritual. Viendo no ve, oyendo no oye, como en los días de Noé, está acrecentándose más la violencia, la maldad, la dureza de corazón por aceptar la verdad, porque van camino a una destrucción. Y desde ahora el no aceptar la verdad no es libertad como muchos creen, eso es un autoengaño, es, digámoslo así, hermano, una condenación en vida, y es terrible. Lo que pasa es que están cegados. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que muchos no crean en la verdad de Cristo Jesús, que es la imagen de Dios. Pablo lo dijo. Y vámonos al caso de la parábola de las 10 vírgenes. La Biblia es clara, y a través de este mensaje yo les quiero ir explicando. Hay que ser lector atento, hay que comparar una cosa con la otra. Cuando son de tema, ver, no sacar como hacen algunos textos fuera de contexto para buscar pretextos de sacar una doctrina. Hermano, así no se puede. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, yo quiero que lea el verso 5. Búsquelo ahí, que yo me lo sé, busque ahí para que vea bien qué es lo que dice, y yo quiero que lo lea bien allí. Cuando él habla de esa parábola de las 10 vírgenes,
sabemos que estas vírgenes representan a la iglesia. ¿Y qué dice el verso 5? ¿Quiénes cabecearon? ¿Qué dice ahí el verso 5 del capítulo 25 en Mateo? ¿Quiénes cabecearon? ¿Las insensatas solamente? ¿Qué dice? Todas. Todas cabecearon y se durmieron. No fueron las insensatas solamente. Entonces, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo que muchos están dormidos. No solamente las insensatas, no solamente los que se van a quedar, también dentro del grupo de los que nos vamos a ir, gente durmiendo. Gente que iba a estar durmiendo. Cualquiera sea la razón. Desánimo, sí, porque eso es la de moda, desánimo. Es que eso siempre es lo que hace el enemigo, trabajando con la mente de la persona. Ustedes no han escuchado el dicho ese que dice que hay gente que se ahoga en un vaso de agua, a veces ni es la mitad de lo que piensan. Es el diablo atacando tu alma, el alma, la voluntad, las emociones, la mente, lo que el diablo ataca. Entonces todas cabecearon y se durmieron. La pregunta es ¿por qué es que son 10 vírgenes? Porque en tiempos antiguos, sí, ya se puede saber, bueno, el novio venía con la novia, pagaba una dote por la novia, Jesucristo pagó una dote por nosotros, que somos la novia de Cristo, que fue su sangre derramada. Y no es que literalmente nos vayamos a casar con Jesucristo, es un lenguaje humano explicado en algo espiritual para que sepamos lo profundo que es. O sea que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero en las bodas orientales, yo no veo que venían y desposaban a 10. Pagaban, sí, era diferente el matrimonio en nuestros días, pero venían, pagaban una dote por la novia, el novio, como Jesucristo que pagó la dote por nosotros, que fue su sangre derramada ante el Padre. Después venía el desfile de bodas, que es de la parábola de las 10 vírgenes y representa el arrebatamiento. Después de ese desfile de bodas vemos lo que ve Juan, que es la cena de bodas. Es algo basado en las bodas orientales. Pero ¿por qué dice específicamente el caso del número 10? Y justamente dice que son 5 insensatas y que son 5 prudentes. Podemos entonces esperar que la mitad de la iglesia se quede. Porque si aquí dice también, yo veo confirmaciones, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, y en los días de Noé, de todos esos millones que habían, solo se salvaron 8. Uy, también, que no se me olvide, como en los días de Lot, ¿cuántos se salvaron de todas esas ciudades, miles de personas? Abraham intercedió, no había ni 10 justos. Lot, su esposa, sus 2 hijas, y todavía la esposa de Lot mira para atrás y se vuelve estatua de sal, tipo de lo que no permanece, como la gente que se van a quedar aquí en el arrebatamiento. Entonces esperaban que fueran 4 y fueron 3. Entonces las cantidades parece que son bastante reducidas. Y aquí Cristo habla claramente sobre el caso de 10 vírgenes. 5 insensatas, 5 prudentes. Y las insensatas, lo que la distingue de las prudentes es que aunque las 10 se quedaron dormidas, 5 no tenían aceite en su lámpara, y la lámpara es tipo del cuerpo. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Entonces, si tu relación con Dios no está allí, no puedes estar haciendo las cosas a última hora o pretender que otro lo haga por ti. Yo vengo, te traigo el mensaje, el pastor viene y predica, pero te toca a ti también ayunar, te toca a ti también orar, te toca a ti también tener tu relación con Dios. Es justamente lo que se está viviendo ahora. En Puerto Rico tenían una dinámica que cuando estaba temblando, gracias a Dios cuando yo fui no tembló, pero estaba temblando hasta los otros días, venía y temblaba. ¡Ay, Dios mío, perdóname, Señor! ¡Señor, perdóname! Y se convertía el fin de semana, y en la semana dejaba de temblar y se iban otra vez a beber. Así es mucho, y no solo en Puerto Rico, en todos lados. ¡Ay, perdóname, Señor! Y después pasa el momento, pasa la pandemia, pasa la situación, y ya, mientras no hay problema, no buscan de Dios. Así mismo. Entonces, ¿qué es esta parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué te dice? Si las 10 vírgenes representan a la iglesia y te está diciendo una voz que viene del esposo, ¿qué es esa voz? Son las circunstancias, lo que iba a pasar en esta época de principios de dolores, que iban a estar avisando y alertando de forma continua que el tiempo se está acercando.
pero nunca podrás saber cuándo va a pasar ese evento. Exactamente no. ¿Qué año? ¿Qué momento? No sabrá. Nos va a tomar por sorpresa tanto a los que estemos firmes como a los que no estén firmes. Esa profecía bíblica. Entonces, de momento, claro, la emoción. ¡Ay! Viene el esposo. Mira, dame de tu aceite. Para que, entonces, ellas dijeron, mira, para que no nos falten a nosotras, ni a vosotras, ven y compran el de ustedes. O sea, cuando tú compras, ¿qué es lo que haces? Pagas un precio. Entonces tienes que pagar un precio. Fueron a comprar el aceite, cuando llegaron, se perdieron el desfile de boda, se cerró la puerta, se quedaron. Terrible, terrible. Entonces, el 10 en la Biblia es visto como un número perfecto y completo. Digámoslo de esta manera, se compone, por ejemplo, en el caso, digámoslo así, de testimonio, derecho, responsabilidad y poder. Yo voy a dar algunos textos. Por ejemplo, en Génesis 1 nos encontramos con la frase Dios dijo, que fue 10 veces, lo cual es testimonio de su poder creador. En Génesis capítulo 1, Dios dijo, encuentra específicamente 10 veces. 10 de forma general los mandamientos que Dios le dio a su pueblo, pero son un total de 613 y están leyes morales, leyes ceremoniales, leyes civiles, y en el caso de la iglesia ya hubo ciertos cambios del trato hacia los gentiles. Hoy en día muchos dicen que supuestamente hay que guardar el Shabbat. Eso no fue mandado nunca para la iglesia, porque si no, Pedro, Pablo hubieran estado diciendo, mira la observancia del Shabbat, y lo hubieran estado insistiendo en sus cartas. Eso es para Israel. Entonces, en este caso, digámoslo así, por ejemplo, el Cordero de Pascua fue seleccionado el día 10 del mes primero, al igual que Jesús, que toma el papel de Cordero Pascual, que quita, digámoslo así de esta manera, el pecado del mundo, el Señor Jesús. Entonces, el último reino del mundo, gentil, que estará bajo Satanás en ese tiempo de gran tribulación, está simbolizado por 10 naciones también. Por 10 generaciones también el hombre vivió en la tierra antes del diluvio. 10 generaciones y después vino el diluvio. Hay algo aquí que Dios quiere decir. Entonces son parábolas de 10 vírgenes también. Entonces nos está mostrando una responsabilidad colectiva donde debe de ser, bueno, digámoslo así, no una responsabilidad colectiva, sino una responsabilidad individual en la vida de cada uno. Lo está diciendo de forma clara. Imagínate, 5 piedras lisas fueron escogidas cuando David fue al encuentro contra el gigante, símbolo de su perfecta deidad, suplida por la fuerza divina. Sigamos hablando un poquito. 5 fueron los libros de Moisés, conocidos como el Pentateuco, la Torá o la ley. Entonces hay ya algo ahí simbólico de lo que es el plan, simbólico de lo que es la perfección, simbólico de lo que nos vamos. En cantidades. El tabernáculo, ejemplo, el tabernáculo tenía el número 5 como su número más representativo, pues casi todas sus medidas eran multiplicadas por 5. Y nosotros, ¿qué somos? Somos tabernáculo de Dios, se lo estoy diciendo, somos templo del Espíritu Santo. Y no es que lo diga yo allí, la Biblia lo dice. 5 panes bastaron con 2 peces para que Jesús alimentara a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, por eso es que hay que ver ciertas cositas. Mira, cuando lees la Biblia con atención, cuando amas esto, cuando oras antes de leer la Biblia, le dices, Señor, muéstrame tus tesoros ocultos, líbrame de toda falsa doctrina, líbrame de caer en los errores. Si quieres, muestra a Dios, dile, mira, de estos ejemplos, líbrame, Dios mío. Y Dios te empieza a revelar. Entonces, cuando lees, comienza a poder relacionar una cosa con la otra. Ay, mira, pero este librito que sabe miel en el paladar y que sabe amargo en el vientre, esto no fue lo mismo que yo leí en el caso del Antiguo Testamento. Entonces ahí relaciona. Y entonces ahí empieza a ver los significados. Ahí empieza Dios a hablarte, empieza Dios a mostrarte, no solo lo que significa todas estas cosas en su contexto, sino que te puede hablar a ti de una manera individual. Por eso esta Biblia se llama Palabra de Dios. ¿Cuánto le va a decir en esta hora?
¿Cuánto glorifican este hombre? Entonces, en Éxodo 30, 23 al 25, yo solamente estoy mencionando allí para evidencia, se lee que el aceite de la santa unción estaba también compuesto por 5 partes. 4 eran especias y 1 era aceite. Total, número 5. Entonces, el Espíritu Santo es responsable de la separación del hombre para Dios y el hombre de hacer una relación con Dios. Se lo resumo, eso es lo que se habla de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, habían 5 ingredientes también en el caso del incienso. Claramente, la simbología que nos da Dios en representación numérica de las 5 vírgenes sensatas está clara aquí mientras nos movemos por el caso de la palabra. Y todo ese ambiente se está preparando. Todo lo que tú ves ahora, todo lo que está sucediendo, es que se está ya la cosa separando una de la otra. Y yo les digo, van a venir tiempos donde todo eso que están predicando tonteras, perdónenme, la expresión burrada, y digo perdónenme para que me perdonen los burritos, porque a veces los burritos son más inteligentes. Sí, el burro, te está con el burro, a mí me dicen, bueno, a mí me dicen un dicho en mi casa, tú estás con el burro y se cae en un hueco, y vuelve y lo trae, el burro pasa por el lado. Pero a veces está como el ser humano, se cae en un hueco y vuelve otra vez a lo mismo. A veces el burro es inteligente. Yo escuché un cuento de un burro que he pasado también, esto de los campesinos y eso, que el burrito se había caído en un pozo, el campesino decidió enterrarlo porque decidió, bueno, ya el burrito está viejo, y el burrito empezaba a llorar. Y mientras le echaban tierra, el burro lloraba y lloraba, hasta que de momento les extrañó que dejó de llorar. Y es que mientras seguían echando tierra al pozo para enterrar al burro, el burro lo que hacía era que sacudía la tierra y se subía a la tierra después, mientras más crecía hacia arriba, y terminó por salir del pozo. Entonces, mi hermano, pero sin embargo hay seres humanos que le echan tierra y se dejan en el pozo. Si te tiran piedra, mejor con esa, haz un puente y cruza al otro lado, mi hermano. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia nos dice, mira, pues, si te atacan, ponte a pelear con este una y otra vez, o quédate ahí desanimado, o si vienen otros y están en desacuerdo contigo, déjalos ahí que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Entonces yo creo que la Biblia es clara. Y así, hermano, por eso que yo digo, mira, predicando burradas, pero yo tengo que pedir disculpas a los burros, porque los burros son más inteligentes. Yo creo que voy a tener que buscar otra palabra, pero más o menos así ya entienden qué es lo que están diciendo por ahí, de ciertas cosas que yo no sé ni de dónde se las sacan de la cabeza. Increíble. No ministran, no componen absolutamente nada. Cuando no son cosas exageradas de lo externo, es también pacta con Dios. O es también creencias de estas que comenzaron en los años 2000, de esto de esta prosperidad, que no es prosperidad, es Biblia manipulada. Y así está la iglesia. Cuando no es de un lado, es del otro. Y está terrible. O sea, mantener, hermano, mantener la mirada a muchos les cuesta. Y al que se duerma, se lo va a llevar la corriente en estos días. Así que hay que estar bien despierto en el tiempo que estamos viviendo, porque vamos a seguir viendo que progresivamente la cosa no va a estar bien, pero se supone que venga un gran avivar del Señor en este tiempo. Si sucediera ahora mismo el arrebatamiento, nos vamos 4 gatos. Yo lo digo, verdad, con dolor en el corazón, por lo menos al momento de grabar este video, en este video que estamos por allí también en Facebook, y de estar aquí reunidos con todos. ¿Qué digo de 4? Nos vamos bien poquito, una cantidad demasiado reducida, porque hay mucha división, hay mucho engaño, hay mucha pelea. Entonces a algunos les cuesta, o sea, mantenerse en el norte. Pero van a venir días, van a venir momentos en donde todos esos que han dañado el Evangelio, Dios los va a humillar, Dios los va a avergonzar. Y Dios se va a glorificar como todo Dios. Ya van a ver. Ya van a ver. Vienen tiempos de edificación, vienen tiempos de refrigerio. Y acuérdense, todo lleva un proceso. Y nosotros no creemos en lo que vemos, creemos en lo que no vemos. Y cuando se manifiesta lo que ya habíamos visto por medio de la fe, entonces
Ahí podemos ver el poder de Dios manifiesto que es real y es justamente el fundamento de esto. No pierdas el norte. ¿Qué es lo que viene en el caso del Evangelio? ¿Por qué viene la salvación? Por la fe en Cristo Jesús. Por nada más. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús, lo dice su Biblia. Y a veces hay que leerlo una y otra vez para que no se nos olvide. Sobre todo si viene algún descuido por ahí, viene otro a estarte hablando un montón de bloqueas y burradas. Así que tengan mucho cuidado. Para ir terminando, ¿verdad? Bueno, nos vamos a Mateo 24, 37 nuevamente, lo he estado hablando, mencionando en todo el mensaje. Y dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y como venimos diciendo, Juan tuvo una palabra de esperanza mientras estaba en la isla de Patmos. Ya Dios le había dicho que él iba a predicar. Voy a buscarlo nuevamente. Deben de ver, mientras ustedes buscan ahí en Mateo 24, 37, yo aquí en Apocalipsis capítulo 10, lo voy a leer literalmente nuevamente, versículo 11, donde Dios le dijo a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aún cuando ahí dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, lo primero que habló el apóstol Pedro cuando llegó al Espíritu Santo confirmando la profecía de Joel, es que se verían visiones, se soñarían sueños de cualquiera fuera de edad de manera indiscriminada y que se profetizaría. Por eso es que el diablo se ha querido anteponer en este tiempo con falsos profetas, con falsos apóstoles, porque Dios va a levantar un espíritu de profecía, pero de la verdadera en la iglesia. Y es lo que viene en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se dice? En los postreros días. Lo dijo Joel, lo confirmó Pedro, nada más y nada menos que cuando el Espíritu Santo llegó. Entonces, eso es lo que esperan. Y si comenzó en esos días algo fuerte, supone que entonces ahora lo que comience luego y explote de momento sea algo mundial. Así que, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, pero también, hermano, el diablo, Dios lo mantiene controlado y sancionado. Yo lo compartí recientemente. Uy, qué buen sueño. Un sueño buenísimo que yo tuve. Válgame, el diablo estará que echa chispa. Recuerdo que antes de venir a este compromiso, y estaba yo creo que hablando con una pastora, otros compromisos más que vamos a estar predicando, mas yo estaba preparándome para otros mensajes, otros videos, otras cuestiones ahí, ¿verdad?, en el internet, y también para la clase de Zoom. Yo de momento me quedo dormido, y en ese sueño veo como que estoy en una casa. Era como que me había transportado a una casa y estoy yo ahí caminando, y de momento yo veo a alguien sentado en un sillón, o como se dice en otros lugares, mecedora, meciéndose. Entonces yo escucho mi voz, que la persona que está en la mecedora está viendo el televisor donde estoy yo predicando. Y cuando yo me acerco un poco más, era el mismo diablo que estaba ahí. O sea, lo tenían como un viejo en un asilo, controlado, sufriendo, escuchando una predicación mía sin poder hacer nada. Y entonces yo vi aquello y no podía hacer nada, y viendo, maquinando, pero ahí amarrado en una mecedora. Tan lindo que se veía, déjalo ahí, Dios mío. Y usted sabía que hoy en día hay gente que defienden al diablo. Ay, no, eso no es culpa. No todo es la culpa del diablo. No, ¿qué va? Pues llévatelo para tu casa, llévatelo para tu casa, le damos ahí, así como la gallinita, o de peluche, te quedas con él. Que no todo es la culpa del diablo. Bueno, yo veía en ese sueño el diablo ahí, mordido, aborrecido, ahí sin poder hacer nada, está controladito. Y cuando venga lo que venga de bendición para la iglesia, a pesar de todo este tiempo, esta transición que se ha vivido tan mal, así va a estar él, sin poder hacer nada. Oye, está desesperado. Y además, cuando vengan estos días, en esos días de gran tribulación, serán 7 años y con días acortados. La gente habla, no, que el nuevo orden mundial. Sí, pero el futuro no es ese. Sí va a haber una sociedad, un mundo diferente a esta era, que va a cambiar radicalmente, porque no vamos a estar aquí, todo va a ser horrible. Mire, yo prefiero estar allá, ¿verdad?, en el cielo, enterándome de lo que va a pasar, porque si van a haber noticias cuando la gran ramera sea destruida, que lo dice la Biblia, eso quiere decir que como va a ser un tiempo de tanto importancia de cumplimiento profético en esa época, los que estemos allá arriba, en las bodas del Cordero con el Señor Jesús, vamos a tener información de lo que va a estar pasando aquí. Si la Biblia te lo dice, pues es mejor estar allá, mi hermano, allá arribita, ¿verdad?, en un cuerpo de gloria, felices,
escuchando las noticias de acá, estar aquí con un diablo feo que va a tener la libre y como quiera controladito, porque Dios siempre ahí controla, porque si no hace rato todo esto se hubiera desaparecido. Hace rato hubiera llegado una tercera guerra mundial. Dios tiene controlado todo y las cosas que están sucediendo ahora no es tan fácil. Y Dios va a venir y va a arreglar. Dios se va a mover, se van a acordar de mí, van a venir arreglos, porque el Evangelio necesita ser predicado. Y todo esto que hemos visto en este año es el diablo, mi hermano, tirando patadas de ahogado para impedir que venga lo que ya Dios tiene preparado. Él trabajó con Dios antes de la rebelión, él conoce a Dios. Él sabe lo que hay en el corazón de Dios y él sabe y mira más allá que otro, aún hasta dentro de las mismas iglesias, si Dios tiene algo para ti. Desde que tú naces, Él puede oler en ti la esencia de Dios en ti. Él puede ver más allá, puede ver al Espíritu de Dios sobre ti, puede ver la unción que hay en ti, puede detectarlo todo y por eso te ataca. Desde siempre, no, que yo estaba en aquellos días perdidos, pero el diablo ya sabía, te estaba atacando con anticipación. Él sabía que tú ibas a ser, ya había sido separado por Dios, ibas a ser usado por Dios. Él lo sabe y por eso trató de destruirte, pero no pudo. Es lo mismo que está pasando ahora. Siempre, es que él mismo cuando tú conoces la parte espiritual y no ignoras las maquinaciones del diablo, ya sabes por dónde se va a meter y ya sabes que hay algo detrás de bastidores y ya sabes que hay algo con lo que Dios viene, a lo cual él siempre, porque es que si Dios dice blanco, él dice negro. Si Dios dice marrón, él dice amarillo. Si Dios dice gris, él dice de otro color. Y copiándose, pervierte. Porque Dios es la fuente de toda creatividad y lo malo no crea, lo malo es la corrupción de lo creado, que es lo bueno.